Bienvenidos amigos de Descubre el Guadalhorce a otra edición de este vuestro programa que como siempre nos sorprende a cada paso porque nuestro Valle del Guadalhorce es riquísimo y en cualquier rincón encontramos historias nuevas y vestigios que nos sorprenden, como es el caso del que hoy nos queremos ocupar. Hoy quiero que conozcan a un lugar por todos conocido pero gran desconocido y que merece la pena conocer. Hoy quiero que conozcan un lugar que posiblemente muchísimas personas verán a diario al pasar por la autovía. Quiero que conozcan Campanillas, un lugar con mucha historia y muy rico, y que quién mejor para describirnos, para hablar de él, que un vecino de Campanillas que lo conoce bien. Sergio Brenes, bienvenido Sergio. Muchas gracias. Sergio es licenciado en arte, es historiador, es investigador y conoce el terreno mejor que nadie, ¿verdad Sergio? Bueno, hay mucha gente que lo conoce, pero bueno, hemos investigado algunos años sobre lo que tenemos. Seguro que nos puedes ilustrar y sacarnos de dudas y ponernos el caramelo en los labios con tantas historias bonitas. Hay que empezar por el principio. ¿Cómo nace la barriada de Campanillas? Bueno, pues la barriada de Campanillas nace ya en la prehistoria. La barriada de Campanillas, como todos sabéis, pues bueno, tenemos la suerte de que somos entrada hacia la zona del interior de la provincia de Málaga, pues a través de los ríos. Tenemos dos ríos, tanto el Guadalhorce como el río Campanillas. Entonces el río Guadalhorce pues hace que somos la vía de comunicación entre la zona del interior de la provincia, la comarca de Ronda, con la costa o la ciudad de Málaga, o la zona costera de la ciudad de Málaga, y por la otra parte, por el río Campanillas, pues efectivamente entroncamos esa zona costera con la zona de Antequera, ¿vale?, de la comarca de Antequera. Con lo cual tenemos dos vías de comunicación fluvial a través del río y por lo tanto pues desde muy temprano ya empezamos a tener población de gente que se viene a vivir allí justamente por tener agua y además por la buena situación en cuanto a esa comunicación entre los pueblos del interior y los pueblos de la costa. Además un terreno muy fértil, muy rico, ¿verdad? Son dos valles de río, no vamos a contar nosotros la riqueza que tenemos nosotros, claro, por ejemplo, aquí en el Guadalhorce. Los aportes fluviales, claro, entonces, la llanura. Pues, todo ese tipo de arrastres que están teniendo el río, ¿verdad? Cada vez que llueve con esa intensidad y se produce ese tipo de arrastres de limo, ese barro, pues ese barro es riquísimo para la agricultura y hace que efectivamente pues los hombres, los seres humanos, pues siempre hayan buscado pues agua y tierra que efectivamente sea muy productiva, con lo cual pues los valles de los ríos son una auténtica maravilla y también pues lo que hace es que si durante miles de años ha ido la gente pues buscando alimento y buscando agua a los valles de los ríos, pues cuando llega el momento nosotros como historiadores de rastrear el pasado, exacto, pues los yacimientos arqueológicos los tenemos ahí, tenemos a los romanos, tenemos a los musulmanes, tenemos a los íberos, tenemos los cortijos actuales, ¿no? Y las plantaciones que actualmente pues todavía disfrutamos a día de hoy, claro, en nuestra zona. Además, el resto de culturas también se encargaron de mantener vivo ese hábitat, ¿no? Claro, todo el que ha ido pasando lo que quería justamente era que la tierra pues fuese siempre fértil, ¿no? Y efectivamente después pues que fuese lo más productiva posible y después pues bueno, abastecerse también con una clara intencionalidad hacia el comercio. Por ejemplo, tenemos a los fenicios, ¿no? Los fenicios cuando crean Cerro del Villar, el primer poblado fenicio, la primera colonia fenicia que se monta en Málaga, lo crean en Guadalmar, donde está la playa de Guadalmar, allí donde está el primer yacimiento fenicio. Se vienen a la desembocadura del Guadalhorce y lo que están haciendo es comerciando a través del río Guadalhorce con lo que era la población indígena, es decir, la gente que había aquí antes de que llegaran los fenicios, que por ejemplo vivía en Cártama, o por ejemplo vivían en Cerro, en la zona de Campanillas, y lo que hacían era un mero intercambio. Tú me das metal, tú me das pues lo que vosotros estéis cultivando y efectivamente yo te voy a dar otra serie de objetos, pues por ejemplo cerámica de lujo que estoy trayendo, etcétera, ¿no? Entonces se produce un intercambio lógico entre lo que son pues bueno, esos metales que vienen buscando los fenicios y también esa agricultura que gracias a ese contacto que hemos tenido con esos pueblos, pues al final nos han dejado aquí olivos que si no, pues bueno, no hubiéramos visto nunca, porque exacto, efectivamente no vienen de aquí, ¿no? O después, posteriormente, con el cultivo de la patata de América, es decir, si no llegamos a ir a América, pues nunca hubiésemos claro visto una patata. Ya lo decían los cronistas romanos, que remontaban el Guadalhorce, navegando, y efectivamente, fruto de esos contactos con los fenicios han sido las cerámicas griegas que hemos encontrado últimamente, en los restos de Cártama, ¿también los árabes se encargan de mantener un hábitat, ahí un núcleo de población? Sí se encargan de mantenerlo.
Aquí la primera tala, bueno, los fenicios efectivamente llega un momento en que simplemente por su necesidad de tratamiento del metal, ellos vienen principalmente buscando metales y ese tratamiento del metal hace que necesiten pues bueno muchísima leña, simplemente pues para el tema de los hornos y demás. Entonces empieza una primera deforestación de la zona del propio río, ¿no? Eso hace que, bueno, que si tú quitas los árboles alrededor del río y de las montañas, pues cuando llueve con intensidad, acaban llevándose. Y eso es lo que le pasa a Cerro del Villar. Es decir, ese primer yacimiento fenicio que tenemos en la ciudad de Málaga acaba inundándose. Y llega una inundación tan grande que efectivamente tienen que abandonar, porque es que el poblado se le ha quedado totalmente destrozado. Y es cuando fundan la Málaga actual. Es decir, que los primeros fenicios se van a vivir al Guadalhorce, a Guadalmar, y cuando ven que el poblado le ha quedado hecho, la colonia se le ha quedado totalmente destrozada porque el río se lo ha llevado por delante, es cuando se van a Málaga y buscan un cerrete como la zona del Gibralfaro y dicen a ver si aquí no llueve tanto y no nos acaban y allí se colocan. Después se producen ya distintas talas de árboles, ¿vale? Por ejemplo, en la zona de Campanillas, pero ya es con la reconquista cristiana. ¿De acuerdo? Es justamente, pues, por ejemplo, allí tenemos distintas arquerías musulmanas, como puede ser Cupiana, como puede ser la propia Campanillas, ¿vale? Y ese valle pues estaba con muchísima arboleda y los cristianos pues estiman que eso no debe ser, no puede ser, porque efectivamente a ellos también le crean muchísimos problemas a la hora de tomar y de conquistar esa zona, y lo que deciden es quitar árboles de allí. Y deforestar todo esto, claro. Entre medio, los romanos también estuvieron allí, ¿no? Los romanos también lo tuvimos. Nosotros hemos tenido todo. Nosotros hemos tenido allí todo. Lo que no hemos localizado todavía, lo que no se ha localizado, ha sido, por lo menos que yo tenga conocimiento, no hemos localizado efectivamente ningún tipo ahora mismo de material fenicio en esa zona. Efectivamente los fenicios, quizás cuando se excaven esos yacimientos arqueológicos de población indígena, pues podamos encontrar restos de ese comercio que pudieron tener los fenicios, que por ejemplo sí está apareciendo en Cártama. Por ejemplo, en Cártama, sí, en la ciudad de Cártama, sí aparece esos restos de lo que podía ser ese comercio entre fenicio y población indígena con esa cerámica griega. En Campanillas todavía esos yacimientos no se han excavado y por lo tanto, pues posiblemente tengamos ese comercio también con los fenicios, pero actualmente no lo tenemos. Pero nosotros tenemos prehistoria, tenemos mundo romano, tenemos íberos, tenemos de todo. Llegará esa excavación. Yo espero que llegue y efectivamente pues ir completando poco a poco. El puzzle de la historia de Campanillas. Lo que pasa es que yo en eso, como en esto un poco como arqueólogo, no me preocupa que lo que tengamos lo tengamos que conocer ya. Yo soy de la opinión de lo que está enterrado, ahí está. Y entonces quizás nosotros ahora no, pero quizás dentro de 50 años, pues efectivamente saldrá en su día a la luz, podrá ser investigado con mejores tecnologías de las que nosotros tenemos actualmente ahora mismo y posiblemente pues saquemos muchísimos más datos. Pongo simplemente el caso de Cerro del Villar. Cerro del Villar, cuando se hacen las primeras investigaciones arqueológicas, pues muchísimos años después, 20 años después, con las técnicas que actualmente tenemos en arqueología, pues le hemos sacado muchísimos más rendimientos y muchísimos más datos a aquella investigación que se hizo hace 20 años, hace 30 años, donde no existía, no se podían analizar pues las pastas de la arcilla, de dónde venían, dónde aparecieron, por ejemplo, algún tipo de estampilla en una... Bueno, pues esos datos ahora mismo, 30 años después, se pueden cruzar y efectivamente la historia es mucho más enriquecedora. Entonces, a más espera, más exactitud en el estudio. Sí, bueno, el tiempo va pasando y todo va mejorando. Bueno, por lo menos el tema de la técnica, la verdad es que va mejorando, ¿no? Y efectivamente podemos tener más. Con lo cual, lo que ahora mismo se está investigando, muy bien, lo que aparezca, pues efectivamente, si hace falta una intervención de urgencia arqueológica, pues hay que hacerlo y hay que seguir investigando. Pero que si hay algo que queda oculto, algún yacimiento que no se conoce y se descubre dentro de 50 años, pues no hay ningún tipo de problema. Mientras no se afecte, no se estropee, lo que está ahí debajo de tierra, pues ahí está seguro. Ahí está. Mientras no se expolie, ahí está. Ahí está. Los árabes son los que asientan el mayor número de alquerías, ¿no? Cuando se dispersan, ¿no? Se abre Cupiana, se abre... el cerro este que tenemos aquí arriba, Costilla, Campaniles. Sí, efectivamente, nosotros tenemos, en época romana, nosotros tenemos un problema, decía lo del tema de el estar en un río, ¿verdad? Pues encontramos rápidamente lo que son los restos de las antiguas civilizaciones, de los antiguos pobladores que efectivamente vivían en torno a ese río, porque tenían el agua y tenían la tierra para la producción.
Pero al mismo tiempo lo que pasa en las zonas estas de río es que como aquí la población ha estado pues durante miles de años, ha sido continua, pues lo que pasa es que mucha de esa tierra está ya pues ha sido demasiado antropizada, es decir, demasiado cultivada, y entonces pues prácticamente ya en muchos sitios de una villa romana, de un antiguo, por alguna manera llamarlo, ¿no?, antiguo cortijo romano de producción agrícola, pues ya apenas queda nada. A lo mejor nos queda simplemente en superficie pues lo que eran los restos de las ánforas o lo que era la vajilla que en su día utilizaban, las terras sigilatas, etcétera, ¿no? Pero ya prácticamente no queda nada, y si había algún tipo de murete de aquella antigua villa, pues ya prácticamente no queda nada. Ese es un problema que nos encontramos en Campanillas, porque en la zona de Campanillas, al estar ya también tan llana, y estamos hablando ya de la zona del Bajo Guadalhorce y también de la zona baja del Campanilla, pues es una zona además de valle muy clara, es decir, muy llana, y donde desde hace muchísimos cientos de años ahí continuamente los hombres hemos estado trabajando, arando ese terreno, y eso hace que sea muy difícil. Tenemos villas romanas, hay una villa romana, por ejemplo, en la estación de Campanillas, en Castañetas, hay una villa romana, hay restos de una villa romana. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues ahí tenemos el ferrocarril. Cuando el ferrocarril se construye hacia la década de 1860, pues esa villa romana pues prácticamente se la acaban llevando por delante, porque claro, meten lo que es la trinchera del ferrocarril, que después además, cuando han hecho además allí también el nuevo trazado del AVE, cuando hicieron el AVE, pues también nos apareció la otra parte de otra villa romana o de otra zona romana. Es decir, allí cada vez que tocan y con cierta intensidad, pues aparece algo. En la zona del Tarajal, Los Chopos, que también pues le sonará a las personas que estamos, a las que nos dirigimos, pues allí también había restos de una antigua fortaleza romana. Está claro, era en la zona de entrada hacia el río Guadalhorce, hacia el interior, pues lógico que hubiera ahí una especie de castillete de defensa romana. Pues ese también acabó perdiéndose, y ahí incluso las crónicas de la época, hasta 1000 y mucho, 1500, 1600, hablan como efectivamente había un castillo romano de unas dimensiones de hasta 2,5 metros de muros que quedaría en la época, una torre. Eso prácticamente en la actualidad, en la actualidad no queda absolutamente nada, ¿no? Simplemente sabemos que efectivamente en la zona de Tarajal, Los Chopos, hubo en su día una fortaleza romana. No sé si habrá algo en cimiento, algún día pues a lo mejor aparecen esos. Algo, seguro que queda algo. Siempre queda algo. De todas formas, las fuentes castellanas informan de la población que existía cuando ellos llegaron. ¿Aportan alguna información? Sí aportan población. Aportan población principalmente en la zona de Cupiana. Cupiana es una antigua, como he dicho antes, es una antigua alquería musulmana, un antiguo poblado musulmán. Ahí estamos hablando de en torno a 140 personas posiblemente. Había otro antiguo poblado musulmán también, que era Campaniles se llamaba, ¿vale? Había otra que es en la zona de la Fresneda, también en la zona del río Campanilla. Es decir, que vemos como efectivamente hay distintas zonas de población musulmana, esas alquerías musulmanas, que nos están apareciendo principalmente además en el entorno tanto del río Campanillas como ya también el entronque del río Campanillas con el Guadalhorce. En la actual sede del Parque Tecnológico, el Cortijo del Ciprés, allí nos aparece una necrópolis, una serie de enterramientos musulmanes que aparecen allí. Pues no, allí todavía no hemos encontrado, realmente no hemos encontrado el poblado musulmán, pero sí tenemos que donde está la sede actual del Parque Tecnológico, pues tenemos una necrópolis, indica una población, inevitablemente. Inevitablemente tiene que haber una población. Vámonos a la toponimia. ¿De dónde viene el nombre de Campanilla? Pues Campanilla, el primer dato que tenemos desde luego nosotros es el de Campaniles. Campaniles. ¿De qué época? Eso que están hablando, pues ahí estamos hablando de esa arquería musulmana. Época árabe, Campaniles. Sí. ¿Y Cupiana? Antes lo que habría posiblemente pues serían esas villas romanas que hablábamos. Claro. Cupiana sí nos da un dato, por ejemplo, simplemente por la terminación ana, ¿verdad? Nos está dando un dato que posiblemente había un yacimiento romano, ¿vale? Es decir, hispano-romano, ¿no? Estamos hablando ya pues el entronque entre entre la época hispano-romana y la ocupación musulmana. Entonces es lógico que hubiese un yacimiento, un antiguo poblado musulmán romano, y que ese poblado romano pues al final pasara a ser un poblado, una alquería musulmana. Entonces Cupiana pues nos dice, el propio nombre nos dice que efectivamente allí había eso y que posteriormente pues pasó a ser esa alquería musulmana. Eso estamos hablando también, Cupiana, para situarnos, para que la gente que nos oye que se sitúe. Cupiana estamos hablando prácticamente entre el límite de lo que es Campanillas y Almojía, ¿vale? Más o menos cerca
aproximadamente cerca de donde está otra zona que también nos sonará, que será la zona de los Moras, ¿vale? Esa era la zona donde estaba la alquería de Cupiana. Ahí es donde está la alquería de Cupiana, en una zona que se llama el Cortijo El Pilar, que además la toponimia, ¿no? Hablamos de la toponimia, ¿no? Sí. Toponimia, el nombre de las cosas, ¿no? Pues si tenemos una zona que se llama el Cortijo El Pilar, pues posiblemente tengamos allí también un pilar, es decir, algo que nos esté diciendo que allí hay algo raro, ¿no? Claro. Tenemos otro ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos un cortijo que se llama el Cortijo Las Ánimas, eso está justamente más o menos entre los límites entre Almojía, Puerto de la Torre y Campanilla, Cortijo Las Ánimas. Cortijo Las Ánimas, pues bueno, las almas, si hay un cortijo que se llama Las Ánimas es porque tiene que haber enterramientos. Obviamente. Enterramientos que, claro, esos huesos, ¿de dónde venían? Pues eso es un yacimiento del bronce que tenemos allí en un cerro que se llama el Cerro de la Peluca, ¿vale? Pues el cortijo está al pie del cerro, claro, y cuando construyeron allí el cortijo, pues posiblemente los que estaban allí cultivando esas tierras, pues empezaron a aparecer huesos y tumbas, pues por todo sitio habría tumbas. Al ser un yacimiento del bronce, pues pasa igual que aquí en Pizarra. Aquí tenéis también pues el poblamiento igual, una sierra con un poblado de la edad del bronce y con unas tumbas que son muy características de la edad del bronce, que son esas cajas de piedra, de grandes lajas de piedra. Cistas, ¿no? Cistas, efectivamente. Y pues allí lo tenemos en ese... Además, esto es como todo, ¿no? El tema de la toponimia y el tema para los arqueólogos, la gente aficionada a la historia, pues suele ser todo, ¿verdad? Ya los que tenemos cierta experiencia, cuando tú ves un cerrete de ciertas características y con una buena visión de defensa de una zona de llanura, de una zona de río, una vega de río, pues... Claro, le ves el perfil y dices... Ahí hay un yacimiento arqueológico. Y además un yacimiento arqueológico, si tiene esas características de ser fácilmente defendible, si es una zona que cuesta llegar y que tiene una gran visión, pues posiblemente lo que tengamos sea o yacimientos de la edad del bronce, como en este caso, ¿vale? Como este de la sierra de Pizarra o el Cerro de la Peluca. También tenemos otro allí que es el Cerro del Conde, pues también, o Cerro Alcuza. Es decir, son yacimientos que son prácticamente igual, un gran cerrete que fácil domina, de defender, y que domina cerca del agua, río. sí, Entonces, obviamente. Bueno, un yacimiento del cobre, bueno. y después en época ibérica pues se suelen transformar en esos ópidos, en esas ciudades también íberas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Cártama también, la sierra de Cártama, o donde está Cártama, pues lo lógico es con la visión que tienen del río y demás, porque allí hubiese también exactamente, un lo hubo. íbero, ¿verdad? Han aparecido restos íberos, efectivamente. La transformación que dieron los castellanos hizo desaparecer esos poblados. La transformación que dan los castellanos hacia 1455 más o menos es cuando hacen una primera incursión, un primer ataque, ¿no?, devastador sobre Málaga, las tierras de Málaga. Una avanzada. Sí, y es cuando empiezan efectivamente, prácticamente arrasan pues esas villas, esas alquerías musulmanas, pues la acaban arrasando, tanto Campaniles como la zona de Cupiana, como la de Alcupiana. Y es cuando se producen esas primeras deforestaciones del entorno de Málaga, porque claro, ya las tropas cristianas que acaban de llegar lo que quieren es rápidamente una llegada fácil hacia Málaga, una toma fácil de lo que era la ciudad musulmana. La idea era preparar el terreno para no encontrar oposición y ocupar Málaga. Claro, no encontrar problemas y sobre todo que no tuvieran después problemas ellos a la hora también de guerrear o incluso un repliegue que tuvieran que hacer, ¿no?, respecto a la ciudad. Los reyes católicos lo que hacen es que esa zona la dejan totalmente baldía, es decir, prácticamente no permiten a la población que se asiente allí. Ah, sí, no lo permite. No permite que la gente se asiente allí. Se quedan todas esas vegas, al ser unas vegas tan productivas para la ciudad de Málaga, se la quedan como bienes para el propio ayuntamiento. Es curioso, porque no hacen un repartimento, pero mínimo, entre algunas familias y demás, pero no parcelan todo el terreno ni nada. Entonces, ¿cómo quedan? ¿Como baldíos? O como... No, lo dejan como zona de aprovechamientos para la propia ciudad. Por ejemplo, se establece en la zona de Cupiana, lo que establecen es una especie de dehesa para la cría de bueyes, y de vacas. Simplemente eso. Y la zona de Campanilla la destinan al caballo. Entonces dejan dehesas, una zona libre o de todo, digamos, de toda la gente que pudiese vivir en la ciudad de Málaga, para que pudiese allí criar también sus caballos y dada la importancia que tenía tanto el caballo como el tema de en aquella época primordial. De las vacas. Claro, el caballo era la manera que tenía la gente de desplazarse, no había coche, obviamente, no había aviones, no había ferrocarril, ¿vale? Entonces lo más rápido era el
el caballo, ¿verdad? La caballería. Entonces, los reyes católicos y después los distintos reyes lo van manteniendo y lo van dejando hasta prácticamente la época de las desamortizaciones ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, lo dejan como bienes del ayuntamiento, bienes de propiedad, ¿de acuerdo? Uno, como dehesa de vacas, toda la zona del río Campanilla, digamos, y la zona del río Guadalhorce, en el entorno del Guadalhorce, para cría de caballos. Entonces nos situamos, año 1500, con los Reyes Católicos, todas esas alquerías desaparecen y queda como tierra común deshabitada. Sí. Y hacen pequeños repartos, pero prácticamente mínimos. Es decir, la mayor parte de la tierra se la dejan para el propio concejo de la ciudad, para el propio ayuntamiento de la ciudad. Sin apenas vecinos. Sin apenas vecinos, prácticamente totalmente, casi un despoblado. ¿Y cuándo comienzan esos grandes cortijos que vemos cuando pasamos por Campanilla? Con la época de la desamortización, es decir, ahí efectivamente es al principio del siglo XIX, hacia 1800 y pico, cuando se hacen las primeras desamortizaciones, las primeras ventas que se producen de esos bienes que eran del propio ayuntamiento, digamos esas privatizaciones, para entendernos a día de hoy. Sí, lo que hoy día serían privatizaciones. Exactamente, eran terrenos que pertenecían al ayuntamiento, que habían estado además, incluso con Carlos III, se habían dedicado al tema de la cría de caballos para los militares, es decir, para la guerra, pues Campanilla había sido una zona de yeguada militar, y llega un momento en que pues se permiten que los ayuntamientos vendan esos suelos simplemente para obtener dinero, pues como hoy las privatizaciones que hacen muchos ayuntamientos, de muchos servicios, muchas tierras que venden, ¿no? Pues eso, ahí es cuando empiezan a comprar los antiguos colonos, que había parte que todavía, bueno, tenían pequeños lotes de tierra, pues algunos llegan a adquirir ya en propiedad esa tierra y ya pues empiezan a labrar, digamos, con propiedad de la propia tierra, y otros lotes, pues efectivamente, pues se van adquiriendo. Pero en Málaga es curioso, porque en Málaga la primera etapa de la desamortización que se produce, la burguesía no llega a comprar terrenos que están muy alejados de la ciudad. Lo que empiezan a comprar justamente los terrenos más cercanos a la ciudad de Málaga. No se empieza a meter hacia la zona de Campanilla, ¿no? Por lo tanto, en los distintos procesos de desamortización, que hay varios, es cuando ya la población va comprando, cuando ya esa burguesía principalmente comercial que tenemos en la ciudad de Málaga, pues ya cuando van comprando esos terrenos. Quizás porque estuvieran copados los que estaban más cerca y tenían que ir un poco más lejos, ¿no? Sí, y porque yo creo que también llega un momento en que también se cambia la mentalidad. Se cambia también un poco la mentalidad, ¿verdad? Y esa burguesía comercial ya empieza a ver ciertos rendimientos donde también la agricultura le puede proporcionar todavía más riqueza, a lo mejor, o tanta riqueza como le está proporcionando el propio comercio. Entonces, esos grandes cortijos que tenemos en Campanillas, que tenemos muchísimo en el distrito de Campanillas, bueno, muchísimo, prácticamente todo está parcelado en esos grandes cortijos, ¿no? Pues esos grandes cortijos se dedicaban, pues eso, a la producción agrícola. ¿Y esa producción agrícola de qué, en principio? Pues de vides. La vid. La vid. Todo lo que nosotros vemos hoy cuando vamos por la autovía de Campanillas, pues si nos vamos a hace 200 años, eso era todo un campo de vid. Ahí prácticamente todo. Estamos hablando a lo mejor del cortijo, hemos hablado antes del cortijo El Ciprés, lo que es la sede del Parque Tecnológico. Ese cortijo se dedicaba también a la viña y lo tenía en este caso, era la familia de Catalina Melibeo Picasso, creo que se llamaba, que era una tía abuela de Picasso. De hecho, Picasso, por ejemplo, veraneó mucho en Campanillas por eso, porque parte de la familia La Peira, y que entroncaba en este caso con los Picasso, pues había un par de cortijos donde ellos veraneaban, que eran cortijos, que eran fincas de recreo, porque entonces no tenía prácticamente, eran fincas de recreo, y que se dedicaban a eso, a la explotación de la tierra, principalmente vid tanto para vinos. De hecho, además, hubo hasta una denominación de origen de la época, que era de Campanilla, era vino de Campanilla, un vino dulce, que además, pues bueno, pues se vendía, era vino malagueño, desde luego, de finales del siglo XIX, que iban a Rusia, se vendía en Londres, en París, en Estados Unidos. Es decir, los vinos de Málaga eran muy apreciados, y entre esos vinos de Málaga, prácticamente todas esas grandes empresas, como la Casa Bevan, por ejemplo, que era una de ellas, o por ejemplo estos La Peira, que hemos hablado hace un momento, todos ellos tenían empresas de vino, de vino y de venta de pasas, ¿vale? Sí. Y todos tenían fincas en Campanilla que se dedicaban a eso, al cultivo de esos vinos y al cultivo de esas pasas. Pero además había otras familias que también decidieron invertir y fundar su propio cortijo, su propia cortijada.
Nosotros en Campanillas, cuando hablo de esa burguesía comercial, ¿a quién me estoy refiriendo? La burguesía comercial de Málaga, estoy hablando de los Larios, pues los que abrieron la calle Larios, ¿no? Sí. O de Manuel Agustín Heredia, por ejemplo, que es el que hizo el cortijo jurado, es la familia Heredia, ¿vale? La familia Heredia, que tenía además pues muchísimo interés en muchísimas cosas, desde la producción, tenía desde altos hornos siderúrgicos a el tema del ferrocarril, por ejemplo, pues sus inversiones, por ejemplo, en crear la línea de ferrocarril entre Málaga y Córdoba para traer ese carbón que necesitaba pues para la explotación de esos grandes altos hornos, que además llevan a Málaga a ser la ciudad más industrializada de toda España, pues fue Málaga, ¿no? Pionera. Totalmente, en el siglo XIX Málaga era... en altos hornos, en vino, en muchas cosas hemos sido pioneros. Sí. En la industria textil, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, que en químico, es decir, que teníamos muchísima riqueza en esa Málaga. Otros que tenemos, hemos hablado de los Larios, hemos hablado de los Heredia, otra familia que le va a sonar a las personas que nos estén viendo, Gálvez y Nachero. Por ejemplo, el doctor Gálvez, todavía hay una clínica, ¿no?, que lleva el nombre de Gálvez y Nachero. Pues el doctor Gálvez y Nachero, uno de los cortijos que tenía era el cortijo Quintana, por ejemplo. Es decir, que era otro que... Sánchez Pastor. Sánchez Pastor es un cortijo que se encuentra en el entorno de Castañetas. Hablábamos antes de la toponimia, del nombre de los sitios. Ese cortijo todavía se llama Sánchez Pastor. Sánchez Pastor era la familia que era dueña de ese cortijo, que se dedicaba al cultivo de la pasa, al cultivo de los vinos. Sánchez Pastor fue alcalde de la ciudad de Málaga, por ejemplo. Ahí, en Campanillas, también tenemos, donde está actualmente la zona del Mercadona, no voy a hacerle ahora aquí propaganda, pero bueno, allí hay un carril que se llama el Carril de los Martínez, se llama el nombre. Carril de los Martínez porque iba una finca que era de los Martínez, y la finca de los Martínez era de la familia Martín Gómez, que era otra familia burguesa malagueña, que también llegaron a ser concejales del Ayuntamiento de Málaga hacia los años 20, años 30, que también se dedicaban pues eso, al cultivo de la pasa, del vino, a su exportación y a su venta, pues eso, como hemos hablado, a Estados Unidos, No me he traído hoy el libro, pero bueno, hay libros muy bonitos sobre lo que era pues la industria de las cajas de pasas, de lo que eran las silografías que se hacían, y eran auténticas maravillas. Una caja de pasas, claro, como se vendían a precio de oro, pues esas cajas de pasas son auténticos cuadros. No voy a decir un Picasso, pero vamos, un Picasso de la época, donde lo que iba dentro eran cajas, eran pasas, ¿no? Pasas que además se cultivaban en esos cortijos. Es decir, nosotros tenemos una historia, pues la verdad, riquísima, como hemos visto desde la propia prehistoria, pues hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y el núcleo actual de Campanillas surge entonces o existía de antes? El núcleo lo que hoy es la población. El núcleo de Campanillas surge justamente cuando se está produciendo esa venta y esa creación de nuevos cortijos, ¿vale? Cuando se están creando esos cortijos que están dedicados principalmente a la vid y... Ahí es cuando surgen las primeras portales, porque eran además portales que eran simplemente, pues prácticamente chozas. ¿Y qué eran los portales? Eran viviendas que hacían los dueños de esa finca para la población que trabajaba, para los jornaleros que no tenían tierra y que vivían en esos cortijos. Casas para sus obreros que construían los dueños de las fincas. Totalmente. Se llamaban los portales. Los portales. Este nombre le sonará a mucha gente porque claro, es muy repetido. Portales hay en todos lados. Exacto. Nos vamos otra vez a la toponimia, ¿no? Pues si nos vamos, por ejemplo, me suena, por ejemplo, los portales del Popo, los portales de la Victoria. Todo esto que estoy diciendo, por ejemplo, son zonas que efectivamente había en su día un cortijo. El cortijo, pues las personas que trabajaban el cortijo, los jornaleros del cortijo, los porqueros del cortijo, pues claro, no tenían dónde vivir. Pues entonces el señor del cortijo lo que hacían allí eran cuatro chozazos allí pegados uno al otro, y allí es donde vivía la gente, pues prácticamente no voy a decir unas condiciones prácticamente de semi-esclavitud, pero para aquella época. Pero así era, es decir, que no era. El resto de la población de Campanillas, donde vivía en chozas, principalmente en todo lo que es la zona tanto de Colmenarejo como la zona de detrás del Parque Tecnológico, la zona de Maqueda, pues ahí lo que habían eran chozas dispersas, ¿de acuerdo? Donde vivían las poblaciones pues sin ningún tipo de bien. Ahí ni había manera de agua, ni eran tierras realmente productivas, ni eran nada. Es decir, ahí lo único que había era miseria y hambre, como todo. Claro, para las clases, desde luego, para los jornaleros de la época, nunca hubo nada. Eso es lo que hace también que en esa época, pues al mismo tiempo que estamos viendo tanta riqueza, estamos hablando de los Larios, de los Heredia, ¿no? Donde se está produciendo, donde se están vendiendo cajitas de pasa en Estados Unidos a precio de un riñón, es decir,
una Sí, auténtica como barbaridad, algo y tenemos exquisito. a los jornaleros que están trabajando esos cortijos donde no se les da nada, es decir, la gente está trabajando por la comida del día. Claro, si yo voy allí a trabajar y a mí solamente me dan para comer yo hoy aquí, yo a mi casa, donde tengo 3 niños y donde está mi mujer y demás, yo no puedo llevar nada, porque yo lo que he ganado ha sido lo que me han dado a mí hoy de comer a la noche cuando he llegado al cortijo, ¿no? Entonces había 2 maneras, una que era, o se llamaba, a seco y a mantenido, ¿no? A seco, a mantenido era dependiendo. A seco era que te llevabas, te podías llevar algo para tu casa, algo mínimo aparte de dinero, y a mantenido era que tú comías allí en el Trabajabas cortijo. por la comida. Si eran condiciones prácticamente terrible de esclavitud. Eso hace que allí pues sea uno de los primeros lugares, cuando por ejemplo se crea el Partido Socialista, que es uno de los principales lugares donde es que se crean más temprano en España. El Partido Socialista se había creado en 1879 aproximadamente. En el año 1885 ya se crea un Partido Socialista en Málaga, y en Campanilla en el año 1902 ya hay una primera... Sí, tan pronto. Ya hay una primera sede, claro, ya hay un primer núcleo de obreros socialistas, porque simplemente por las propias condiciones de explotación que la gente tenía, porque la gente trabajaban como esclavos y no tenían derecho, desde luego, absolutamente a nada, mientras el dinero, pues lo que hacía, lo que se producía en el cortijo, se iba a grandes ciudades, que además a grandes personas, a grandes fortunas, que ni siquiera era gente que vivía en el cortijo, que vivía en la ciudad de Málaga, o en algunos casos incluso hasta en Madrid, con lo cual, claro, eso... Exacto. La gente lo que quería es que esa riqueza, lógicamente, pues que se repartiera un poco, veían por lo menos que pudieran vivir, ¿no? Veían ante sus ojos tanta ostentosidad y ellos tanta miseria, y eso no, claro, les debería recomer por dentro. Eso es lo que hace que tengamos también una parte muy rica de la historia, que es esta, ¿no?, en cuanto al movimiento obrero. Es decir, igual que teníamos esas grandes explotaciones agrarias de esas grandes familias malagueñas, pues también tenemos un rápido crecimiento del movimiento obrero en cuanto a la gente empieza a tomar conciencia de que ellos están totalmente explotados y que ellos lo único que tienen, pues eso, es miseria, hambre, y la gente pues muriéndose a lo mejor con 30 o 40 años, porque es que si no tenían más esperanza de vida. Claro, no tenían ni condiciones siquiera. A pesar de ello, esos grandes cortijos dan lugar cada uno a distintos núcleos de población, con sus escuelas, con sus capillas, y algunas han quedado todavía en pie. Tenemos, por ejemplo, el cortijo Maqueda. La población toma el nombre del cortijo Maqueda. Hay otros que, bueno, que aunque el nombre no lo tiene o no lo conserva, por ejemplo, el tema de Campanillas, como hemos dicho, viene de esa aldea primitiva que era Campaniles, pero sí, desde luego tenemos, si nos fuésemos allí simplemente en el entorno de Campanillas, pues tenemos innumerables cortijos, no sé, ahora mismo tenemos... San Ginés, vamos, es que sería, la verdad es que ponerme aquí a decir nombre de cortijo no acabaríamos, de verdad, de la de cortijo que tenemos, ¿no? Muchos de esos cortijos, no tantos como desde luego a mí me gustarían, pero algunos se han conservado, otros muchos se han perdido a lo largo de la historia, otros están en unas condiciones que prácticamente se van a caer. Y es una pena, porque era un claro ejemplo, pues bueno, de ese desarrollo, ¿no?, de esa manera también de poblamiento que tuvo la Málaga del siglo XIX, y que prácticamente pues todo se ha perdido, no solamente aquí, sino en la propia ciudad. En la ciudad pues prácticamente todos esos grandes cortijos que había hasta llegar a Málaga pues también se perdieron. Pues, no sé, el propio de Asperones, cortijo de Asperones, ese se acabó echando abajo, el de Cabello también se acabó echando abajo, estaba en Pilar del Prado, eso acaban... Hay que decir que lo que para muchos es una caza vieja, un cortijo, aporta mucha información de cómo se vivía, de cómo se trabajaba, de cómo se evolucionaba la sociedad, las clases de trabajadoras y pudientes. Claro, hoy en día, además, echamos de menos esos cortijos, porque esos cortijos que al final hubiesen quedado pues prácticamente dentro de la propia población, es decir, dentro de Campanillas, pues podíamos haber tenido algunos de esos cortijos que se acabaron echando abajo, y que hubiese sido desde luego magnífico pues haber contado hoy como una sede, pues no sé, pues de asociaciones. Exacto. O un centro cultural. Pongo el ejemplo, lo hemos hablado antes, el del Parque Tecnológico. Lo que era el antiguo cortijo del Ciprés, hoy es la sede del Parque Tecnológico. Pues qué cosa mejor, ¿no? Era un cortijo que había, y oye, después de 200 años dedicado a la actividad agrícola, pues ya al final ha sido hasta sede de un parque tecnológico, que es lo más avanzado que podemos tener en Málaga, ¿no? Pues si eso lo hubiésemos hecho con otro tipo de cuestiones, pues... Se hubiesen aprovechado, el cortijo del Canto también se está aprovechado.
Claro, había algunos que sí se han aprovechado, hay algunos que sí se han aprovechado, pero la mayoría se han caído y se han echado abajo. Incluso algunos, que este no es de Campanilla, pero bueno, en parte nos toca algo como, lo pongo de ejemplo, ¿no? Para ver los errores al final que cometemos, no todos, a la hora de desarrollar nuestras ciudades. Nosotros como Ayuntamiento de Málaga en su día se hizo lo que era la barriada de Soliva, una barriada nueva, de bloques nuevos. Allí había un cortijo que fue uno de los cortijos más productivos de Málaga, que era el cortijo Soliva. Era una cosa impresionante en cuanto a la monumentalidad que tuvo ese cortijo, porque, lo vuelvo a repetir otra vez, esos cortijos no solamente se dedicaban a la producción agraria, es que nosotros hoy en día, cuando uno tiene vacaciones, dice, me voy a ir a la playa, ¿no? ¿Verdad? Alguien que tiene dinero, bueno, me voy a alquilar yo no sé qué, o me voy a ir a mi casa que tengo en tal lado, en la playa. No, en el siglo XIX, los veraneos se hacían en las fincas de recreo. En esos cortijos, he puesto antes el ejemplo de cómo la familia Picasso mandaba, por ejemplo, a Pablo Picasso a veranear a Campanilla, al cortijo, no lo mandaba a la playa. Ellos vivían en Málaga, claro, los podía haber mandado a la playa, ¿no? Es que aquí iban al cortijo. Se iban al cortijo, ¿por qué? Porque ese cortijo tenía su alberca, ese cortijo tenía sus grandes zonas de sombra, esos cortijos que además estaban hechos, por ejemplo, claro, a su gusto. El cortijo, por ejemplo, el que hizo Manuel Agustín Heredia y Trinidad Grun, el cortijo jurado. El cortijo jurado lo crean como hoy en día, es prácticamente, no con la misma, desde luego, densidad, pero bueno, parecido a lo que puede ser hoy la finca de la Concepción. Si eran señores que se dedicaban al comercio con todo el mundo, pues yo creo un cortijo y ¿qué es lo que hago? Pues me traigo plantas y árboles, pues prácticamente de todo el mundo. Lo pongo a mi gusto. Claro. Y lo pongo aquí, en mi cortijo. Mi cortijo que se dedica a la venta de viñas y tal cual, a la producción de vinos y demás. Muy bien, pero es que mientras tanto, oiga, que es que yo aquí, si me vengo a veranear aquí el verano, pues yo lo que quiero tener aquí son grandes zonas de sombra, grandes árboles exóticos, muy bonitos, muy coloridos. ¿Por qué? Porque yo veraneo allí. Yo no me voy a veranear a la playa, yo veraneo en mi cortijo, en mis zonas de cortijo. Era, de todos los cortijos que tuvo Campanilla, el más vistoso, digamos, era el cortijo jurado. El cortijo jurado, la suerte que ha tenido, el cortijo jurado es una auténtica maravilla, ¿no? Igual también el cortijo Colmenares, que es el que hace actualmente en la sede, por ejemplo, del campo de golf del Guadalhorce, ese es el de la familia Lario. El cortijo de la familia Trinidad Grun y Manuel Agustín Heredia, efectivamente es quizás el más monumental, porque es que parece un castillo, ¿verdad? Cuando vamos por esa autovía de Campanilla, más o menos a la altura del cementerio de Parcemasa, nos encontramos allí una gran casa rosa, ¿verdad? Que además con sus grandes almenas, aquello parece un castillo, imponente, ¿verdad? Impone. Yo cuando paso por allí y voy a lo mejor con las niñas en el coche, y dice, ahí vive una princesa, ahí vive, claro, si es que parece un auténtico castillo, ¿verdad? Ese quizás sea el más monumental, además. Cuando se hizo la autovía del Guadalhorce, la A357, pues lo dejó también en un sitio magnífico, privilegiado, es decir, a pie de autovía, además sobre su ferrete. Pues la verdad es que cosa más monumental no tenemos actualmente en Campanilla. Tenemos una torre musulmana, pero está totalmente devastada. Los yacimientos arqueológicos, pues no hay ninguno puesto en valor, pero claro, nuestro gran cortijo pues está allí y sí se ve, ¿no? Y si además pesas de esa leyenda que pesa sobre él, pues más atractivo aún. Claro, aquí el tema de las leyendas, y ese efectivamente pues tiene su leyenda además ¿Qué es de cierto en esa leyenda? Que todos hemos escuchado. Bueno, yo la verdad... ¿Qué hay de falso? Porque ha habido muchas contradicciones, esto es cierto, esto es falso. Sí, pues bueno, pues ahí hay de todo tipo, hay desde los que dicen que eso era un antiguo, pues eso, ¿no? Un antiguo como castillo de la Inquisición. Eso era anacrónico. Está claro que eso es un cortijo que se levanta en el 19, ¿no? Hay que decir que cuando se fabrica ese cortijo, la Inquisición estaba abolida ya, ya no existía, ¿cierto? Claro, entonces, eso no... Eso cae. Claro. Entonces, hablan de los sótanos, claro, los sótanos, cuando tú le preguntas a alguien de los que vive allí, de los que incluso trabajó en ese cortijo, te dicen, el sótano no, allí lo que teníamos era directamente, lo que se utilizaba aquello era para hacer brotar las papas, por ejemplo, que se plantaban en el cortijo, ¿verdad? Eso que requiere un poquito de humedad y un poquito de falta de luz, ¿verdad? Sí. Es decir, pues, no, es que esos túneles que existen, pues comunican con el otro cortijo, este que habla ahora de Colmenares, y comunicaba también con el cortijo de este que ha hablado también de Asperones.
bueno, eso es leyenda negra y ya está, ¿no? La verdad es que eran fincas muy importantes por eso, porque eran fincas de recreo, fincas de producción agraria y además eran muy vistosas y estaban en manos de grandes familias. De este Cortijo Jurado se dice, ¿no?, que además dice que tiene un estilo ecléctico, inglés, etcétera, ¿no? Eso, el que quiera, pues de verdad que lo lea, que es una auténtica maravilla su historia. Que lo crea además Manuel Agustín Heredia y Trinidad Grun, pues bueno, Manuel Agustín Heredia y Trinidad Grun son al mismo tiempo también los propietarios, por ejemplo, del balneario de Carratraca. Exacto. Y al mismo tiempo, pues son los que descubren o ponen en valor las cuevas de Doña Trinidad en Ardales. Y entonces ellos mismos dicen que ellos utilizaban esas fincas, pues como se dedicaban al comercio y traían aquí a gente de las familias más importantes de Europa, comerciantes y demás, pues que ellos lo que hacían es que le ofrecían una primera ruta turística, y ya se habla de una primera ruta turística, donde lo que hacían es que se traían a estas grandes comerciantes, se lo llevaban a su finca de recreo con esos grandes árboles de allí de Campanilla, del Cortijo Jurado, después se lo llevaban a recibir esas magníficas aguas, esos tratamientos de belleza, ¿verdad? Sí, también a Carratraca, y después, pues para acabar pues la ruta turística, desde luego a conocer las cuevas de Doña Trinidad en Ardales, que son una auténtica maravilla, y fíjate lo que ha encontrado allí Pedro Cantaleo y los investigadores que están allí, ¿no?, y lo que está apareciendo en esas magníficas cuevas. Doña Trinidad Grun, la primera que acondicionó la cueva para ser visitada. Pues eso, por eso digo que dicen que esa fue una de las primeras rutas turísticas, ¿verdad? O la primera ruta turística que se hizo en Málaga. Tiene su sentido, Tiene su sentido, claro, ¿verdad? claro. Tiene su sentido. Y del mito este de que eran masones, que hacían reuniones, ¿eso es cierto? Yo la verdad es que... ¿No ha encontrado documentación que te lo confirme? No. ¿Y de que murió una niña? Bueno, eso también, ¿no? Y que efectivamente aparece en los periódicos y demás. La verdad no es un tema que yo haya investigado y que tampoco nosotros como el grupo de investigadores que tenemos allí en Campanilla no se ha dedicado a eso. Hemos tocado muchísimos otros temas y no se ha hecho tampoco ningún estudio de la historia negra, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sobre ese cortijo. Realmente lo que se ha estudiado ha sido la población que tenía en su día el cortijo, los datos que hemos podido encontrar respecto a quiénes eran los dueños, las ventas que se realizaron posteriormente, y eso que hemos hecho con este cortijo lo hemos hecho con el resto. No le hemos prestado tampoco mayor atención, más allá de eso, de la fundación de la familia Heredia y los usos que en su día pudo tener ese cortijo, como esa primera ruta turística, etcétera. Y lo que todos nos preguntamos cuando pasamos y lo vemos, ¿cuál es el futuro del Cortijo Jurado? Bueno, el Cortijo Jurado en su día lo que estaba previsto era que fuese un hotel. De hecho, además, en las inmediaciones, en lo que era la zona de servidumbre del propio cortijo, podemos ver cuando pasamos con el coche como efectivamente hay allí unas estructuras que se levantaron de vigas. Eso era donde se iba a hacer las habitaciones del hotel. Las habitaciones del hotel no iban en el propio antiguo cortijo, sino que el cortijo se quedaba, pues bueno, para el salón de actos, para el hall, para la recepción de un hotel grandioso, ¿de acuerdo? Y la zona, digamos, de ocupación de la gente dormir, por decirlo de alguna manera, pues eran esas naves que se estaban creando en la propia zona de servidumbre del cortijo, como digo. Actualmente está en venta. Si alguien tiene, me parece que eran 16 millones de euros, pueden acercarse a comprarlo. ¿Aquel que lo compre tiene como condición conservarlo? ¿O corre peligro? No. En eso hemos sido además muy constantes y la verdad hemos tenido que trabajar mucho en las asociaciones de la barriada y del distrito de Campanillas para que ese cortijo se repintara, se hicieran una actuación como se hizo de urgencia para mejorar los techos que estaban prácticamente caídos y que se estaban trayendo abajo todo el cortijo. Si todo sabe que en el momento que la cubierta de una casa, en este caso del cortijo, se dañó, pues eso hizo que las vigas de madera pues acabaran cayéndose y acabaran colapsando y pues entonces la verdad es que fuimos muy... Fuiste exigente que se conservase el patrimonio. Porque claro, lo único que nosotros realmente tenemos, como decía antes, la torre musulmana, pues prácticamente no nos queda nada, nos queda 1 metro o 2 metros de torre como mucho. Y el único monumento que tenemos y seña de identidad de los propios campanilleros, es decir, algo que nos sentimos orgullosos todo el distrito de Campanilla, es de ese cortijo por su monumentalidad. Claro, lo que queremos desde luego es que hagan ustedes ahí un hotel o se haga en su día una residencia de lujo o lo que sea, porque es un edificio además muy majestuoso, pero perder no se puede perder. ¿Y hay esperanza de que se venda?
Porque mientras tanto está ahí abandonado. Bueno, lleva ahí mucho tiempo, efectivamente. Eso también, el tiempo también, aunque se haya restaurado, el tiempo le pesa. Sí, lleva mucho tiempo en venta y bueno, no, la verdad es que no sé si hay algún grupo inversor desde luego que esté interesado en comprarlo. Y pues lleva el proyecto de hacerlo un hotel en su día, es decir, que ahí en su día se firmó un convenio urbanístico y bueno, las posibilidades de uso las tiene y el techo lucrativo que tenga en cuanto a lo que se puede hacer allí, lo tiene, pero también es cierto que es una cantidad bastante importante. Claro. Y lo único es que mientras tanto, mientras se vende o no, mientras se haga un proyecto allí, se pueda desarrollar un proyecto o no, pues por lo menos que esté en las debidas condiciones de conservación, que se evite desde luego que entren intrusos a hacer allí hemos tenido de todo, de gente que hay allí hace espiritismo, claro, eso lo único que hace es que en un momento dado pues se pueda producir allí dentro un incendio, un accidente de una persona. Ya ocurrió también un accidente desgraciado y, hombre, eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que aquello además que acabe ni siendo un peligro para las propias personas que entren allí de manera no autorizada, ni ningún tipo de actividad que suponga un peligro para el cortijo. Mientras tanto, Campanilla no deja de crecer, Campanilla se ha convertido en una maceta de bonita que está. Bueno, nosotros tenemos 20.000 habitantes, prácticamente la misma población que puede tener Cártama, pongo por un municipio de referencia. ¿Supuso el parque tecnológico un disparo para la población de Campanilla? Sí. Hombre, el parque tecnológico, tenemos problemas con el parque tecnológico, principalmente los accesos. Pues el parque tecnológico, yo hago una comparación. Es decir, en Campanilla somos 19.000 habitantes. Campanilla hay 19.000 habitantes. Y es que en el parque tecnológico trabajan 19.000 personas. Es decir, que es que tenemos un gran distrito de Campanilla metido en el parque tecnológico también, sí, todos los días. Es decir, que además la población es la misma, 19.000 y 19.000 lo que tenemos allí metidos trabajando. Entonces eso genera que efectivamente las infraestructuras se nos han quedado pequeñas, la autovía se nos ha quedado pequeña, la antigua carretera de Cártama se nos ha quedado pequeña, porque claro, todos tratamos de entrar y salir al mismo tiempo, en hora punta. Claro. Con lo cual los horarios de los trabajadores coinciden y es un caos. Unos porque entran, otros porque salen, colapso. Pero claro, eso también nos ha colocado y nos da mucha ventaja, ¿no? El tener el parque tecnológico es una oportunidad, tiene también sus problemas, pero una gran oportunidad para Campanilla. Campanilla hoy es mucho más conocida porque efectivamente también tenemos nuestro parque tecnológico y después el parque tecnológico nos aporta muchísima riqueza en cuanto a los propios negocios que al final se crean en el entorno y que al final es para la gente que está trabajando en el parque tecnológico, pues los bares, los restaurantes, las viviendas, el alquiler de viviendas que se produce, porque claro, hay muchísima demanda. Y muchos vecinos nuevos que han venido. Claro, muchos vecinos nuevos que se han venido a las zonas nuevas de Campanilla y que son trabajadores del parque tecnológico. Es decir, el parque tecnológico es una gran oportunidad y en su día va a tener hasta 50.000 trabajadores. Es decir, cuando el parque tecnológico llegue a su máximo de expansión, ahora ha entrado en venta otra de las fases nuevas que se crearon de ampliación del parque tecnológico, ahí van a trabajar hasta 50.000 personas. Así que la importancia no es solamente para Campanilla, para Málaga, para Andalucía, sino que es para toda España. Así que lo que tenemos ahí, desde luego, es una auténtica joya y cada vez más grande, y bueno, eso es bueno para todos, bueno para Campanilla, para Málaga, para Andalucía y para toda España. Es decir, que y los vecinos auténticos, digamos, los mayores, se sienten cada vez más orgullosos de ser de Campanilla. La gente en Campanilla tenemos, hemos hablado antes del poblamiento histórico de Campanilla, ¿no? Campanillas, además, lo que no hemos hablado es que Campanillas tiene una zona que es muy rica en cuanto a que tenemos muchísima arcilla. Entonces, esa arcilla que tenemos en todo el terreno, eso le pasa a todo lo que es la carretera de Cártama, toda la carretera de Cártama, prácticamente desde calle Gerona, es decir, desde la estación de autobuses hasta llegar a Campanillas, todo eso es un gran mundo ahí de arcilla. Entonces, desde los propios romanos siempre han instalado ahí sus zonas de producción de arcilla. Por ejemplo, el cortijo Cañaones, ese cortijo está en la inmediación de los Prados. Ahí tenemos ya un alfar en calle Gerona, donde estaba la antigua Dirección Provincial de Tráfico, en la propia Málaga, al lado de los multicines Las Américas. Ahí había otro gran alfar de producción cerámica romana, que eso, pues todo lo que se producía ahí acababa en Roma, llevando aceite y vino a Roma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues todas esas grandes ánforas que se construían ahí, que se fabricaban ahí, acababan ahí.
En el Tarajal tenemos otro, por ejemplo, otro yacimiento también de producción Exacto. alfarera romana, es decir, pues toda esa carretera de Cártama y también llega a Campanillas. Entonces Campanillas, como tuvo también tanta importancia en su momento en la fabricación de lo que eran pues los tejares, pues nosotros tenemos también mucho aporte de población, que principalmente estamos hablando de los años 60, finales de los 60 a los 70, donde tenemos población de Las Gavias, de un pueblecito de Granada, ¿vale? Que al final pues tenemos muchísima población de Las Gavias que se vino en su día a lo que era antes que el Parque Tecnológico existiera, claro, y que trabajaban en el ladrillo, y también población de Bailén, que es otra de las grandes, ¿verdad?, zonas de producción alfarera andaluza, y se vinieron también a Campanillas. Después los tejares de Campanillas pues prácticamente desaparecieron todos, Claro. ¿vale? Creo que queda uno, creo que queda todavía vivo, pero la población, mucha volvió, Se ha quedado. pero muchísima se quedó, con lo cual nosotros Y- tenemos gente de muchos lados. Tenemos también, por ejemplo, Santa Rosalía. Santa Rosalía es un antiguo poblado de esos que se hicieron o que se diseñaron durante la dictadura franquista por la desaparición del pueblo de Peñarrubia, que quedó bajo el Exacto. pantano. Y entonces pues se hizo una antigua colonia Pueblos de colonización. con los pueblos de colonización, igual que aquí en Pizarra, pues por ejemplo está Cerralba o Zalea, ¿no? Exacto. Prácticamente además tenían la misma arquitectura, ¿verdad? Esas casas con ese patio grande en medio, donde una En zona aquella se época podía proliferaron mucho. sí, sí. utilizar para Villafranco del Guadalhorce, otro de los que tenemos, ¿no? Es decir, que también verás que tenemos de todo, y tenemos esa población de Peñarrubia también, pues que al final pues constituyen el barrio de Santa Rosalía. Así que Campanilla es Todo ello enriquece. todo ello enriquece, desde luego. Tenemos gente pues de muchísimos sitios de la provincia de Málaga, de fuera, y también tuvimos incluso pues durante los años que Campanilla fue ese gran centro, ¿no?, de producción de vid y de vino, pues tuvimos también mucha población que se vino, por ejemplo, de la zona del Borge, de toda esa zona de la Sarquía. De hecho, por ejemplo, este famoso bandolero, el Víscol Borge, ¿no?, era uno Sí, sí, el bandolero, pues se dice que estuvo allí en Campanillas, claro, huío, pero bueno, se confundía con la población Con los autóctonos. del autóctono, que se dedicaban también al cultivo de la Pues- pasa, y que también vivió. Pues nos vivió hemos allí. quedado sorprendidos de tantas cosas que tenemos tan cerca en Campanilla y no conocíamos. Y lo que nos queda, ¿verdad? Y lo que nos Y queda. seguimos trabajando, investigando, ¿verdad, Sergio? Bueno, nos queda muchísimo por saber y por conocer. Pues ya conocemos un poquito más Campanilla. Cuando pasemos cerca, que sepamos que tiene mucha historia, mucho que aportar. Muchas gracias, Sergio, por esta aportación. Ha sido magnífica, me ha encantado. Queda invitado para otro día. Muchísimas gracias. Y dar las gracias a los que nos ven por habernos prestado atención, y hasta el próximo programa.